En este vídeo vamos a presentar una pequeña bobina resonante de baja potencia que, a diferencia de las bobinas originales, esta está alimentada por una pila de 9 voltios y con un oscilador de bloqueo, que es un circuito de realimentación muy sencillo que, como vemos, solamente tiene dos componentes: un transistor bipolar y una resistencia de 22.000 ohmios. Vamos a montarla. El tubo que he utilizado es un tubo de PPR, es un tipo de plástico. Se puede utilizar otro material como el PVC o madera, cartón. Este tiene una longitud aproximadamente de 120 milímetros y su diámetro es de 30 milímetros. El hilo, el de vanado secundario, es hilo de cobre, hilo de bobinar, como este. Este hilo tiene un diámetro de 0,3 milímetros y tiene 450 espiras. El primario, como vemos, tiene 3 espiras, está devanado con cable, este tipo de cable que tengo yo aquí. Este cable tiene un diámetro de 0,7 milímetros. La caja en la que está montado es una cajita de madera. Estas cajas las podemos encontrar en los chinos. Esta caja tiene un precio muy pequeño, esto no vale nada, no vale ni un euro siquiera. Pero para este proyecto va muy bien. Y vamos a proceder a hacer una pequeña prueba y luego explicaremos el esquema eléctrico y su funcionamiento. Bueno, pues vamos a encender la bobina. Encendida. Acercamos un foco de bajo consumo y vemos que lo enciende. Al acercarlo a la bobina se enciende. Apagamos. Vamos a probar con un tubo fluorescente, es un tubito pequeñito. Encendemos la bobina, acercamos el tubo y vemos que se enciende. Apago. Vamos a probar con un tubo un poquito más grande. Volvemos a encender la bobina, acercamos el tubo y vemos que se ilumina. Bueno, pues esta bobina es muy sencilla de hacer. Vamos a ver el esquema eléctrico. Como vemos, más sencillo no puede ser. Aquí tenemos la pila, el interruptor, el transistor, la resistencia, el bobinado secundario, el bobinado primario. La disposición de los pines del transistor que hemos utilizado, que como vemos es un 2N2222, que es un transistor bipolar de pequeña potencia. Esta es la disposición de los terminales. El emisor, que está situado más a la izquierda, la base del medio y finalmente tenemos el colector. El funcionamiento del circuito es muy sencillo. Es un circuito de realimentación, de los más sencillos que hay. Al cerrar circuito, cerramos el interruptor. Vemos que la base está correctamente polarizada, pues está conectada al polo positivo de la pila. Al estar correctamente polarizada, la corriente principal entre el emisor y el colector puede circular y, como vemos, el primario está en serie con el circuito de potencia, es decir, entre el emisor y el colector, con lo cual una corriente mucho más intensa que la que circula por el circuito emisor y la base circulará por el primario, que cierra circuito por lo positivo. Cuando el interruptor está desconectado, es decir, el circuito está abierto, en el primario de la bobina no existe ningún flujo magnético.
En el momento en que se cierra, el flujo magnético pasa a un valor. El devanado secundario, como está, fijémonos en la posición, corta el flujo magnético que engendra el devanado primario, con lo cual se produce una pequeña variación de flujo y una fuerza electromotriz inducida en él. Fijémonos en esta conexión que va directamente a la base del transistor. Es un transistor NPN, con lo cual la base tiene que ser positiva. Cuando aquí existe tensión positiva, es decir, en este extremo del devanado secundario hay tensión positiva, el transistor se hace más conductor. Es decir, aquí se suma la fuerza electromotriz inducida que recibe del secundario con la alimentación positiva de la pila. Con lo cual, la corriente entre el emisor y el colector se intensifica. Y con lo cual el flujo magnético en el primario se intensifica, es decir, varía, produce otra nueva variación de flujo en el secundario y se vuelve a repetir el proceso. Llegará un momento en el que el transistor entra en saturación, es decir, la resistencia entre el emisor y el colector es mínima, con lo cual pasará la corriente máxima que puede proporcionar la pila. Pues cuando la pila ya no puede más, no tiene suficiente capacidad como para mantener la intensidad que demanda el circuito, el transistor, en el primario deja de haber variación de flujo, el transistor entra en corte, se para y el flujo magnético del secundario pasa del valor máximo a cero, con lo cual la fuerza electromotriz inducida en el secundario será de mucho más valor. Esto lo realiza muchas veces, miles de veces por segundo, con lo cual en el secundario obtenemos una tensión muy elevada a una frecuencia también muy elevada. Al acercar un tubo fluorescente o una bombilla de bajo consumo, la tensión elevada a frecuencia también muy elevada hace cizallar las moléculas de la mezcla gaseosa que llevan dentro, del argón y vapores de mercurio, y la hacen lucir. Bueno, este es el funcionamiento del circuito expresado de una manera sencilla. Aquí se puede poner una bola de plástico o de madera, liar papel de aluminio y conectado al papel de aluminio irá este extremo. Esto no es absolutamente necesario en este tipo de bobinas de pequeña potencia. En bobinas más grandes sí que lo es. Bueno, pues este es el funcionamiento de este pequeño circuito. Una cosa más que se me olvidaba. Mucha gente que construye bobinas de este tipo no les funciona precisamente porque la realimentación no es positiva. Si la bobina no funciona, solamente tendremos que cambiar las conexiones del primario, es decir, si esta es la entrada y esta es la salida, solamente tendremos que dar la vuelta, intercambiar las conexiones y funcionará perfectamente.